Grupos funcionales. ¿Qué es un grupo funcional? Un grupo funcional es un grupo de átomos responsables del comportamiento químico de la molécula que lo contiene. Moléculas diferentes que contienen la misma clase de grupos o grupos funcionales reaccionan de manera semejante. Vamos a empezar con los hidrocarburos alifáticos. Son moléculas que presentan estructuras de carbono en forma lineal. Como vemos aquí, tenemos un hidrocarburo que se caracteriza por tener una cadena de carbonos con sus hidrógenos. Se dividen según su tipo de enlace carbono-carbono en alcanos, alquenos y alquinos. Alcanos. Son hidrocarburos alifáticos que presentan enlaces covalentes sencillos carbono-carbono, tienen la hibridación sp3 del carbono y son también llamados hidrocarburos saturados, porque cada enlace libre de los carbonos está unido a un hidrógeno. Su fórmula es CnH2n más 2, donde n es el número de carbonos a partir de 1, 2, 3, 4, etc. Y el H son el número de hidrógenos que puede tener. Vamos a ver ejemplos de alcanos. Por ejemplo, aquí tenemos el metano, que es un carbono unido a 4 hidrógenos, y aquí vemos cómo está la estructura de manera tridimensional del metano, cómo se representa. Y su fórmula es CH4. Aquí vemos otros ejemplos de alcanos. Por ejemplo, el etano, que es la unión de dos carbonos mediante un enlace sencillo. Vemos aquí que tenemos la fórmula desarrollada, CH3, tenemos un primer carbono con 3 hidrógenos y un segundo carbono con 3 hidrógenos. Este es otro alcano que se llama propano y aquí vemos su fórmula semidesarrollada. Aquí tenemos las fórmulas de los 10 primeros alcanos de cadena recta. Por ejemplo, el metano, ya quedamos que CH4 solo tiene un carbono, el etano, que tiene 2 carbonos, el propano, que tiene 3 carbonos, el N-butano, que tiene 4 carbonos. N significa que es una cadena, en este caso tenemos una cadena lineal recta o normal, por eso se llama N. Si tiene 5 se llama N-pentano, si tiene 6 se llama hexano, si tiene 7 se llama heptano, si tiene 8 se llama octano, si tiene 9 se llama nonano y si tiene 10 decano. Química de los grupos funcionales. Los grupos funcionales orgánicos generalmente están formados por un alcano y un grupo que sustituye a algún hidrógeno de dicho alcano. ¿Cómo se sustituye un hidrógeno? Tenemos un compuesto con 3 carbonos y enlaces sencillos, que se va a llamar propano. Vamos a quitarle este hidrógeno. Ahora este hidrógeno lo vamos a sustituir por un átomo distinto o grupos de átomos distintos al hidrógeno. Ese grupo de átomos se va a llamar sustituyente. Generalmente se puede sustituir por algún halógeno como el flúor, cloro, bromo o yodo. En este caso vamos a usar el cloro. Para nombrarlo, empezamos a contar los carbonos desde el extremo más cercano al sustituyente, en este caso el cloro ienes, y se va a llamar entonces 1-cloropropano. Entonces, si vemos aquí es 1, 2, 3 y con el cloro 1-cloropropano. Bueno, aquí vamos a ver algunos grupos alquilos comunes. ¿Cómo se forma un grupo alquilo? Pues lo único que estamos haciendo es quitar un hidrógeno a cada uno de los alcanos que conocemos. Por ejemplo, en este caso, el metilo se forma
a partir del metano. Lo que estamos haciendo es quitarle un hidrógeno. Ese hidrógeno nos va a dar que este grupo, este carbono, le va a faltar un electrón, por eso tiene esta rayita roja. Y como se va a formar a partir del grupo del metano, se va a llamar metil o metilo, porque es del metano. Si le quitamos un hidrógeno al etano, entonces se va a llamar etilo. Si le quitamos un hidrógeno al carbono de inicio del propilo, se va a llamar N-propilo. Y así vamos a tener varios, como el isopropilo, el N-butilo, que tiene cuatro carbonos, sec-butilo, ter-butilo e isobutilo. Metilo. Vamos a hablar un poco acerca del sustituyente metilo. Vamos a tener un grupo R, que puede ser cualquier cadena hidrocarbonada unida a un grupo metilo, y vemos diferentes representaciones del grupo metilo. Primero en forma condensada, como vemos aquí, y luego en diferentes representaciones. Aquí lo vemos en fórmula desarrollada, aquí vemos que está en la fórmula digamos como en fórmula en tercera dimensión. Y aquí vemos el grupo metilo, cómo se está acomodando los hidrógenos. Por ejemplo, aquí vemos este hidrógeno que tiene como una cadena discontinua, quiere decir que este hidrógeno está como más para atrás, y este que tiene una raya como más gordita, quiere decir que el hidrógeno está más adelante. Generalmente lo vamos a encontrar en el DNA para silenciar la expresión de los genes. Es uno de los principales mecanismos de regulación de la expresión génica mediada por el ambiente llamada epigenética. Cloración del metilpropano. Vamos a ver la cloración del metilpropano. Primero vamos a analizar su estructura. Vemos que tiene 4 carbonos distribuidos de la siguiente manera. De un lado tenemos un propano, que es este que vemos aquí. Lo voy a marcar. Este es un propano porque tiene 3 carbonos. Ajá. Y del otro lado, en color azulito, vamos a ver que tenemos un grupo metilo, por eso se llama metilpropano. Lo vamos a unir al cloro, como vemos aquí, a este cloro. Sustituimos este hidrógeno que vemos aquí, este hidrógeno de aquí, lo vamos a sustituir por este cloro de acá. Y al llevarse a cabo la reacción, vamos a ver que obtenemos 2 formas de acomodo, digamos, de esta sustitución de ese hidrógeno de esta manera. El 36% de la reacción vamos a tener esta fórmula, esta manera en la que se acomodó el cloro, si vemos aquí. Y en el 64% de las veces, en lugar de acomodarse en este hidrógeno, va a acomodarse en el hidrógeno de aquí arriba. Cicloalcanos. Los cicloalcanos, cuyos átomos de carbono se unen formando anillos, se conocen como cicloalcanos. Muchas sustancias de importancia biológica, como el colesterol, la testosterona y la progesterona, contienen uno o más de tales sistemas cíclicos. Y la fórmula es CnH2n, donde n es el número de carbonos a partir de 3, porque ese es el número mínimo en el que se puede formar un anillo o un ciclo. H, recordemos que son los hidrógenos. Ejemplos de cicloalcanos. Por ejemplo, aquí tenemos el ciclopropano, que son de 3 carbonos, el ciclobutano, el ciclopentano y el ciclohexano. El ciclohexano nos interesa mucho porque a partir de él se van a formar lo que llamamos bencenos o anillos aromáticos. Lo vamos a ver más adelante. Alquenos. Los alquenos, también llamados olefinas, contienen por lo menos un doble enlace carbono-carbono, con hibridación sp2.
Son hidrocarburos insaturados debido a que no todos los enlaces de cada carbono están unidos a hidrógeno y están presentes en los ácidos grasos insaturados. Su fórmula es CnH2n, donde n es el número de carbonos a partir de 2. ¿Por qué? Porque necesitamos formar un doble enlace, carbono-carbono. Alquinos. Los alquinos contienen por lo menos un triple enlace carbono-carbono, la llamada hibridación sp. Y su fórmula es CnH2n-2, donde n es el número de carbonos a partir de 2, porque recordemos que tenemos que formar un triple enlace, y H son los hidrógenos que puede tener presentes esos carbonos. Vamos a ver ejemplos de alquenos. Se tienen dos carbonos unidos por un doble enlace. Aquí vemos CH2, CH2, y su nombre de este alquenos es eteno. Aquí lo tenemos. En este caso, la terminación es eno porque es un alqueno. En este otro ejemplo que vemos acá, vemos que tenemos un alqueno porque tiene un doble enlace y para poderlo nombrar debemos ubicar la posición del doble enlace y empezaremos a contar los carbonos a partir del carbono más cercano al doble enlace. Entonces vamos a empezar a contar los carbonos y si vemos, ahí está el doble enlace y tenemos 1, 2 y 3. Por lo tanto, se va a llamar 1-propeno. Aquí lo vemos nuevamente en la fórmula semidesarrollada. Ahora vamos a ver ejemplos de alquinos. Vemos aquí el etino, que está constituido por dos carbonos unidos por un triple enlace. Cada carbono tiene además un hidrógeno para completar sus 4 enlaces. Se llama etino porque tiene dos carbonos y la terminación ino es debida al triple enlace. Pero veamos que como se observa su fórmula desarrollada, otro nombre que se le puede dar también es acetileno. Aquí está la fórmula semidesarrollada y ahora vamos a ver otro ejemplo. Su nombre es metilacetileno o propilo. Veamos por qué. Si ubicamos el triple enlace, está entre los dos primeros carbonos, por lo cual podemos decir que es un etino. Si vemos aquí, es un etino o acetileno y posteriormente lo que nos queda lo encerramos. Se llama acetileno, lo vamos a encerrar y vemos que es un grupo metilo. Por eso se llama metilacetileno. Y pues también es un propino porque tiene 3 carbonos, 1, 2 y 3. Y está aquí el triple enlace en el carbono 1. Entonces, pues sería 1-propino, como vemos aquí. Y la terminación es ino porque es un alquino. Vamos a hablar de los hidrocarburos aromáticos. El benceno es un compuesto base de esta gran familia de sustancias orgánicas y fue descubierto por Michael Faraday en 1826. August Kekulé dedujo que la mejor representación de la molécula del benceno podría ser una estructura anular, es decir, un compuesto de cíclico que consta de 6 átomos de carbono y como vemos aquí los enlaces como que brincan de tal manera que estamos viendo como un anillo. Entonces al brincar de un lado a otro estos enlaces, estos dobles enlaces, dan la impresión de formar un anillo. No obstante, la estructura del benceno fue propuesta en el año 1865 por el científico alemán August Kekulé y de sus investigadores. Se concluyó que este debía ser un anillo de 6 átomos de carbono insaturado al que llamó 1,5
ciclo hexatrino. Se llama así porque al ubicar los dobles enlaces se encuentran en los carbonos 1, 3 y 5. Y es hexatrino porque tiene 6 carbonos y al ciclarse forma un hexágono. Tiene 3 dobles enlaces y por eso es ciclo hexatrino porque tiene 3 dobles enlaces. Ahora, si observamos los esquemas siguientes, aquí vemos estos dos esquemas, hay dos maneras de representarlo. Como lo vimos en la diapositiva anterior, podemos marcar los 3 dobles enlaces o poner un circulito en medio, dando a entender que los enlaces pues están brincando todo el tiempo. Entonces estas son las dos maneras en las que lo podemos encontrar representado. Ahora vamos con el alcohol. El grupo funcional que caracteriza a los alcoholes es el OH o hidroxilo. La fórmula principal del grupo funcional es ROH, donde R puede ser cualquier cadena hidrocarbonada. Ahora, para nombrar a los alcoholes, se debe tomar en cuenta el alcano base del que proviene y agregarle la terminación ol. Aquí tenemos un etano, si se fijan, el alcano base, pero como ya tiene esta terminación OH, sería un etanol. Y ahora ya es un alcohol. Éter. Los éteres son compuestos formados por la unión siguiente, R, un oxígeno, y R', donde R y R' son grupos derivados de hidrocarburos que pueden ser alifáticos o aromáticos. Veamos este ejemplo. Busquemos la estructura señalada. Primero el oxígeno en medio de las dos cadenas hidrocarbonadas y está ahí. Señalamos la primera cadena, o sea que es R, y la segunda cadena que es R'. Ajá. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Este es un butilo y la segunda, o sea R' es un metilo. Por lo tanto, se llamará metil butil éter. Aldehídos y cetonas. El grupo funcional en estos compuestos es el grupo carbonilo. En un aldehído, por lo menos, hay un átomo de hidrógeno unido al carbono del grupo carbonilo. En una cetona, el átomo de carbono del grupo carbonilo está unido a dos grupos hidrocarbonados. Y son el resultado de la unión del alcohol con el agua. Son componentes principales del azúcar. Por eso es bien importante que recuerden cómo es un grupo carbonilo, que es un carbono unido a un doble enlace con un oxígeno. Y aquí tenemos a los aldehídos y las cetonas. Y, por ejemplo, en los aldehídos vamos a ver que el grupo carbonilo siempre va a estar unido a una cadena hidrocarbonada y un hidrógeno. Y en las cetonas no, en las cetonas vamos a tener exactamente en medio de dos cadenas el grupo carbonilo. Ejemplos de aldehídos y cetonas. Veamos cómo a partir de un alcohol se puede obtener un aldehído. En este ejemplo vemos a un etanol, que está aquí, que se le va a agregar oxígeno y al reaccionar obtenemos dos moléculas de agua y un compuesto el cual perdió un hidrógeno que estaba unido al carbono. Aquí si se fijan, aquí se perdió un hidrógeno y nos va a quedar esto. Se va a perder también otro hidrógeno y por lo tanto lo que hizo el oxígeno que estaba ahí presente, o sea, es que se va a unir al carbono por un doble enlace. Este radical aldehído que ya tenemos se va a llamar ahora con la terminación al. Si era etanol, ahora se va a llamar etanal. Veamos otro ejemplo. Tenemos un aldehído que tiene 3 carbonos con el grupo funcional en el carbono 1. Ahí lo van a ver.
1, 2 y 3. Entonces se va a llamar propanal, o sea, es un aldehído. Y en el caso de la derecha vemos que tiene un grupo cetónico y está en el carbono 2. Del lado que lo veamos va a ser el carbono 2 y entonces se va a llamar 2-propanona. Sin embargo, tienen prácticamente la misma fórmula condensada. Solamente va a cambiar la posición del grupo carbonilo. Vamos a hablar de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos se caracterizan por la presencia de un grupo carboxilo, perdón. Es este, el COOH, el cual tiene una estructura así. Tengo un R, o sea, un radical, y un carbono unido a un doble enlace con un oxígeno y un OH. En condiciones apropiadas, tanto los alcoholes como los aldehídos se pueden oxidar hasta ácidos carboxílicos. Y generalmente los vamos a encontrar en los ácidos grasos. Los ácidos carboxílicos abundan en la naturaleza, se encuentran tanto en el reino vegetal como en el animal y todas las moléculas de proteínas están formadas por aminoácidos, una clase particular de ácidos carboxílicos que contienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Ejemplos de ácidos carboxílicos. Entonces aquí tenemos señalado el grupo carboxilo aquí. Aquí lo estamos ubicando, vemos que está en el carbono 1 y son 3 carbonos, por lo que tiene como base el propano. Pero la terminación de los ácidos carboxílicos es oico, por lo tanto, fíjense muy bien, tiene 3 carbonos, se va a llamar ácido propanoico. Y ahora vamos a ver las aminas. Las aminas son bases orgánicas que tienen la fórmula general R3N, donde R puede ser H o un grupo derivado de un hidrocarburo. Se encuentran principalmente en los aminoácidos de las proteínas junto con el grupo carboxilo. Y aquí lo vemos, tengo un R y aquí tengo unido ese radical a un nitrógeno con 2 hidrógenos. También lo vamos a encontrar como NH2. Y vamos a ver ejemplos de aminas. Aquí vemos que tenemos una amina y tenemos un metilo, entonces es metilamina. Aquí tenemos una amina y tenemos 2 metilos, entonces es dimetilamina. Aquí tenemos una amina y 3 metilos y es una trimetilamina. Veamos aquí una tablita de grupos funcionales, revisemos los que ya vimos, el alqueno, el alquino, el alcohol, el éter, la amina, el aldehído, la acetona y el ácido carboxílico. Por último, estos los vamos a revisar rapidísimo. El éster resulta de la unión de un ácido carboxílico con un alcohol, y por eso nos queda así, la parte del ácido carboxílico y el alcohol, y generalmente se va a llamar etanoato de metilo, porque era a partir del ácido etanoico y aparte le queda un metilo, entonces se llama etanoato de metilo o acetato de metilo, por ejemplo. Y las amidas se forman a partir de un ácido carboxílico y amoníaco o una amina. Por eso tiene un nitrógeno unido a un carbono que al mismo tiempo está unido con un oxígeno por medio de un doble enlace, como vemos aquí. Tiol. Un tiol es un compuesto que contiene un grupo funcional formado por un átomo de azufre y un átomo de hidrógeno. Siendo el azufre análogo a un grupo hidroxilo, este grupo funcional es llamado grupo tiol o grupo subfidrilo. Y lo estamos viendo después de esta tabla porque es muchísimo más, son grupos funcionales un poco especiales. Igual este grupo funcional que se llama grupo fosfato. Y un grupo fosfato es un radical salino que se obtiene a partir del ácido fosfórico. Se encuentra en la mayoría de las moléculas orgánicas como algunos lípidos y algunos ácidos nucleicos. Y podemos ver aquí la fórmula del fosfato. Tenemos un fósforo unido a 4 oxígenos y en el último está unido por un doble enlace. Así lo vamos a encontrar
PO4. Generalmente estos menos que vemos aquí son porque están unidos a alguna otra cosa y puede ser, en la mayoría de los casos, un hidrógeno. Gracias.